Y la operación militar de los Estados Unidos en Venezuela sigue generando un enorme desafío para entender el nuevo mundo que pareciera estar generando Donald Trump. Además, él lo ha explicitado, esta nueva doctrina en donde propone repartir el mundo entre Occidente para Estados Unidos, Oriente y Asia para China y la zona de influencia de Rusia para Rusia y el resto del mundo, ¿qué? ¿Y qué pasa con el derecho internacional? ¿En qué mundo estamos parados? Vamos a estar hablando de esto. Y le vamos a preguntar a Alejandro Peña, que es profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torquato Di Tella, sobre todo para tratar de entender si hay una mirada diferente después de la intervención de Estados Unidos a Venezuela con el paso de los días. Alejandro, buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? Pasan los días y uno cree que a lo mejor se ha modificado, ¿no?, la mirada de otros países, entendiendo un poco el juego ya con esta distancia desde el día de la intervención al día de hoy. Sí, bueno, igual todavía creo que la situación es un shock para la mayoría de los observadores y los actores políticos en todos los países que los están procesando, tanto en Latinoamérica como en Europa y en otras partes del mundo. No es totalmente nuevo en términos de que ya el mundo estaba yendo en este tipo de dirección, pero fue como una demostración muy abrupta, muy brutal, de las nuevas reglas de juego o las nuevas formas de pensar que tiene Estados Unidos como uno de los países de las potencias líderes en el mundo, y eso ha generado, yo creo que tanto en Latinoamérica principalmente, pero se ve también en Europa, un shock brutal, ¿no? Y creo que todo el mundo está reconsiderando dónde está parado en este nuevo mundo, porque las premisas anteriores, por ejemplo, en Europa, donde si uno se consideraba que era, bueno, un aliado estadounidense, eso lo protegía o lo mantenía, le iba a dar beneficios a largo plazo, tampoco está tan claro. Y en Latinoamérica es como una vuelta al pasado, donde no está claro quién está en el foco o libre, ¿no? Protegido a futuro dentro de lo que los Estados Unidos considera intereses, ¿no? Entonces ahí se espera algo que, por ejemplo, Argentina, que es un país muy alineado hoy en día con Estados Unidos, por el presidente Milei, comercia mucho con China. Entonces, ¿eso es un riesgo en el mundo que se viene o no? Bueno, no está tan claro hoy como podría haberlo estado tal vez un año o 2 años atrás. Alejandro, ahora, de hecho, algo que no se oculta, cuáles son los intereses reales que hay. De hecho, Donald Trump, con todo el capítulo petrolero, son cosas que tal vez en otro momento no se explicitaban, ahora es muy brutal. Ahora también es cierto que ha explicitado Trump en su momento el interés por, no sé, la minería de nuestro país. La duda es, como vos decías, ¿hasta dónde puede llegar el interés económico en términos de incursión, ya vimos militar en este caso, pero como mínimo política, ¿no? No, como mínimo político está claro que hoy en día no hay un límite claro, porque lo que ha cambiado es que los intereses de lo que Estados Unidos considera sus intereses de seguridad se han ampliado, ¿no? Se han ampliado a, por ejemplo, la seguridad de acceso a minerales estratégicos. Claro. En la competencia con China. Bueno, entonces ese tipo de interés ahora es considerado un interés de seguridad central. Es tan importante como controlar una ruta marítima de acceso por el Ártico. Entonces, y eso ha generado que ahora aspectos de intercambio internacional que antes eran considerados neutrales o libres o que cada estado podía hacer lo suyo o incluso beneficioso para la globalización mundial porque todos ganaban, ahora ya no. ¿No? Entonces, ahí hay una situación bastante peligrosa porque las consideraciones de, por ejemplo, derecho internacional comercial, tratados comerciales centrales, por ejemplo, el NAFTA, que regula las relaciones comerciales entre Canadá y México, volaron todos por el aire. Claro. O sea, Estados Unidos dice, esto a mí yo no estoy limitado, lo dijo Trump ayer, la ley internacional para mí no es relevante. O sea, no me limita en lo que a mí me interesa. Y lo mismo hemos visto, alianzas tradicionales de seguridad o tratados comerciales que en el pasado uno considera, bueno, la relación entre Estados Unidos y México está regulada por el NAFTA. No, Estados Unidos puede decidir, yo pongo tarifas a Canadá, tarifas a México para lograr mis intereses. Entonces todo eso se abre como una negociación donde todos estos
tratados multilaterales, acuerdos que había, ahora se pueden renegociar uno a uno. Estados Unidos ve que los puede o va a tratar de renegociarlos uno a uno, y la capacidad de renegociarlos en favor de Estados Unidos depende de la capacidad del otro Estado de resistir. Entonces, China tiene una capacidad de resistir tremendamente alta, Brasil ha mostrado que tiene cierta capacidad de resistir bastante alta, y otros estados, todavía por ejemplo Europa, que capaz que en teoría tienen mucha capacidad de resistir, tienen problemas de coordinarse entre sí como para resistir, entonces están como muy vulnerables. Para el resto de los países más vulnerables, más pequeños, donde por ejemplo está, no sé, Argentina, puede estar Panamá y muchos otros, bueno, ahí la situación es mucho más complicada y mucho más incierta. Estaba pensando, muchos de estos gobiernos están a mitad de su mandato, ¿no? El caso de Donald Trump, que en muchos casos ya se empieza a hablar de su postulación, ya en plena campaña. También podrían, en este lapso que les quede, estos 2 años, ir por todo. Sí, es un punto. Hay una disputa. Colegas míos en la Universidad de Itela mencionan que hay un balance, un juego de poder dentro de Estados Unidos entre que hay distintos focos. Uno podría pensar el establishment tradicional de Washington, donde está la pelea con los demócratas y alas más moderadas y duras. El Marco Rubio, que representa un ala muy dura, muy agresiva. Vance, que es el ministro de Guerra, digamos, el ministro de Defensa, que representa tradicionalmente un ala más no intervencionista, pero vemos que eso puede cambiar. Los intereses de los grandes gigantes tecnoeconómicos que hay en Estados Unidos. Entonces, y hay como una reconfiguración de poder. Yo creo que esto puede cambiar después de las primarias. Sí, puede haber debilitarse la capacidad de acción de Donald Trump, y que pueden tratar el Congreso, el Senado, sobre todo el Senado, tal vez imponerle condiciones. Pero está visto, o se ha visto que la forma en que actúa el gobierno no pasa por el Congreso, no pasa por el Congreso norteamericano, es muy ejecutiva, aparte son intervenciones, al menos como lo que hizo en Venezuela, muy particulares, donde consideran que se manejan como operaciones especiales, entonces no necesita aprobación del Congreso, pero sin duda puede ir cambiando. Y también lo que va a pasar, si se esperamos, es que los distintos actores, Marco Rubio, Jamie Vance, van a empezar a disputarse quién es el sucesor. Claro. Y ahí va a haber distintos tipos de triunfo. Por ejemplo, esto es algo a hoy parece menos tal vez arriesgado, pero una intervención en Cuba, que digamos, es muy posible, sí, claro, en la situación actual, beneficiaría muchísimo al ala de Marco Rubio. Claro. Sí, evidentemente. Exitosa. Entonces, ese tipo de cosas puede que, estoy de acuerdo, es una forma de pensar lógica, digamos, que pueda acelerar pasos más agresivos. Si los actores domésticos en Estados Unidos no lo pueden controlar, en este caso la oposición. Alejandro, y una última pregunta. Mencionabas, bueno, que China tiene cierta capacidad para frenar algunas cosas. Ahora, ¿cuán cómodo o incómodo se siente China con este reordenamiento mundial que está ahora ya no solamente proponiendo, sino ejecutando Donald Trump? O sea, ¿le sirve abandonar intereses estratégicos en esta parte del mundo? Y yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que a China en el corto plazo, lo mismo que a Rusia, lo que sucede en la región le molesta, lo afecta, pero en el largo plazo, digamos, y es distinto China que Rusia, pero en el largo plazo creo que la mirada está en otro lado. O sea, a China esta desestabilización del orden internacional es algo que no buscó, no quería. Se lo encuentra y tiene que lidiar con esto. Ahora, lo que sí tiene China es una capacidad tremenda para lidiar con esto. Y como mencionaron antes, en este mundo que se está dibujando de esferas de influencia, lo que queda claro es que China tiene una esfera de influencia. No está bien claro cuál son los límites y hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a ceder, pero tiene una capacidad comercial, tecnológica, sin duda militar, para promover su poder. Entonces, yo creo que ahí eso se están renegociando y queda esa discusión, que es una discusión muy severa en la práctica, que puede ser desde dónde Estados Unidos le permite o acepta que China ejerza esa esfera de influencia. Ahora, en el ámbito comercial, por ejemplo, industrial, China mostró que cuando Estados Unidos le puso sanciones, hubo una retaliación y Estados Unidos cedió. Entonces, ahí creo que a China esto en el corto plazo no le gusta, lo que pasa en Latinoamérica lo puede afectar, pero tiene muchos elementos para reacomodarse en el largo plazo, y a la larga
le permite posicionarse como un actor de orden. Yo creo que hoy, para tanto en Latinoamérica como Europa, como en muchas partes del mundo, el actor más que promueve orden hoy es más China que Estados Unidos. Claro, lo que es sorprendente para el mundo, inimaginable hace 20 años. Sí, sin duda, ¿no? Y es inimaginable hace 10 años, donde Claro. Estados Unidos, lo que le falta a China, o China tiene todavía una situación incómoda de decidir, es si quiere tomar una posición de liderazgo. Claro. Claro. Para ordenar eso. China tradicionalmente ha tratado de evitar ese rol, de no meter, sino pararse como un nuevo hegemón, Claro. y tratar de posicionarse con esta doble ambigüedad de un país potencia económica, pero todavía en desarrollo. Muy bien. Gracias. Creo que esa posición cada vez es más difícil de mantener. Gracias por el análisis, Alejandro, muy claro. Hasta cualquier